Bien, bienvenidos a Primicia Ministry. Les habla la pastora Selmali Descartes y queremos que sepa que nos encontramos en esta dirección 1234 West 31 calle de Hialeah, Florida, y todos los sábados nos reunimos aquí a celebrar nuestro Shabbat y hacer cierre de Shabbat. Somos la primera iglesia, la primera Kehilá, la primera congregación con las raíces hebreas de Yeshua HaMashiach. Así que te invitamos. También los jueves nosotros tenemos estudios de raíces hebreas. Te invitamos para que compartas con nosotros. Estamos haciendo todos los arreglos necesarios para que cuando usted llegue por primera vez encuentre un servicio, un culto, ¿verdad?, ya experimentado con las raíces hebreas, porque nosotros más bien estamos comenzando. Así que si usted es un cristiano que entiende, sabe, siente en el espíritu que le hace falta algo más allá del cristianismo que hasta ahora usted ha estado viviendo y usted ha estado experimentando, pues aquí estamos nosotros. Te invitamos a que compartas. Vamos a entrar en la predicación. Y la prédica de hoy tiene como tema: ¿por qué la iglesia es Israel y no quien dice ser? Y este tipo de ministración que tiene que ver con las raíces hebreas del cristianismo, por así decirlo, es sumamente importante para estos tiempos, debido a que es un movimiento que está trayendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, para estos tiempos. Y el Señor está tocando muchas vidas, muchos cristianos que se sienten desanimados, que se sienten sin entusiasmo, sin interés, que sienten que algo le falta, que tiene que haber algo más que lo que hasta ahora se ha enseñado en el cristianismo. Y este es el momento precisamente de Dios para que tú puedas transicionar a unos niveles espirituales superiores, a unas esferas espirituales superiores y a otra dimensión espiritual. Créeme que solamente lo vas a lograr a través de la revelación que Dios está trayendo por medio del conocimiento de las raíces hebreas del cristianismo. Así que vamos a orar, nos ponemos de pie todos y vamos a decirle al Señor que nos hable, que nos dirija en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, aunque son tiempos de mucho gozo, por causa de que el Espíritu de Dios ha comenzado a moverse de una manera diferente. Así que, Padre, Abba Kadosh, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, estamos en esta casa, Señor. Hemos llegado hoy sábado, día de Shabbat, Padre mío, para alabar y adorar tu nombre y luego hacer Havdalah, que es la entrega del Shabbat, Padre, y presentarte la semana, para que la semana sea una semana llena de tu bendición, una semana llena de prosperidad, una semana llena de la guianza de tu Espíritu Santo a cada uno de los creyentes que tú estás tocando en estos tiempos, para traerlos de regreso a la casa de Israel. Pedimos que a través de esta administración, de esta enseñanza, muchos de los que nos están escuchando, muchos de los que nos están viendo por las redes sociales, puedan lograr entender la magnitud de esta movida última, de estos últimos tiempos, esta movida que el Espíritu Santo de Dios está haciendo dentro del cristianismo y aún dentro del pueblo judío, y aún más dentro de inconversos que hasta ahora no han querido llegar a los pies de Mashiach porque entienden que hay algo que le falta
a la iglesia cristiana, que tiene que ver con un testimonio irreprensible. Y Dios está preparando ese pueblo. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Podemos sentarnos. Durante 2000 años, los institutos, las universidades y programas de estudios en teología nos han enseñado que la iglesia es la novia del Cordero, la novia de Jesús, la novia de Yeshua HaMashiach. Y se nos adiestró mentalmente para asimilar lo que se llama la teología del reemplazo. Más adelante voy a estar explicando esto de la teología del reemplazo para que aquellos que nos están viendo por las redes sociales puedan entender la importancia que tiene el tema de esta predicación. ¿Por qué la iglesia es Israel y no quien dice ser? Es importante entender bien eso. Se avecinan cambios grandes para la iglesia cristiana, cambios que sacudirán sus simientes y pondrán a temblar su teología y sus creencias. Y esto lo vengo diciendo hace años. La iglesia cristiana, la iglesia tradicional, va a experimentar grandes cambios en su teología, en su creencia. Créame lo que esto va a suceder, y Dios se está moviendo a pasos agigantados en relación a este asunto. El lunes pasado, el lunes 4 de febrero de esta semana, el Papa de la Iglesia Católica se reunió con el líder mundial de la religión musulmana. No sé si usted lo vio en las noticias, aunque esto lo tienen bastante callado, pero hubo esta reunión. Se reunieron líderes mundiales de la religión musulmana y de los católicos, el Papa, ¿verdad? Y en medio de una audiencia de todos los líderes religiosos del mundo, hicieron un convenio de unidad donde se comprometían a crear la iglesia global o la iglesia universal. Usted lo puede buscar en la internet, donde todos estarían unidos o se van a unir y todos aceptarán sus diferencias, sus creencias, y se mantendrán unidos, sirviendo a un solo Dios, pero bajo sus propias teologías. Y esto, opino que este es un hecho sumamente crucial para que todo creyente verdadero se examine y tome la decisión sobre a cuál Dios va a servir. Si a Elohim, el creador y dador de la Torá, o se intimidará y vaya tras otros dioses que nunca Yahweh les permitió servir. Así que estos acontecimientos que están ahora mismo llevándose a cabo a nivel de las religiones más importantes del mundo es verdaderamente motivo de nosotros meditar y pensar bien dónde estamos parados y qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando surja la iglesia global. Y es terrible pensar que la iglesia católica, o sea, que los católicos se unan a los musulmanes, porque cuando llegue el momento de la persecución, hermanos, si usted es un creyente de iglesia tradicional, pues no va a quedarle más remedio que agarrarse del manto de un judío, como dice la Escritura, que en los tiempos postreros sucederá, porque solamente la iglesia
que entiende que Yeshua HaMashiach, Jesús, es un rabino judío y del cual solamente de él viene la salvación, eso solamente la iglesia con revelación de raíces hebreas estarán dispuestos a dar el todo por el todo, aunque sabemos que la Escritura enseña que Dios nos guardará en medio de esa persecución. De una manera poderosa y terrible nos guardará, pero recuerde, guardará a aquellos que han entendido el mover del Espíritu de Dios para estos tiempos, y guardará solamente a aquellos creyentes que estuvieron dispuestos a hacer la transición y pactar con Dios, con el Dios de Israel, para vivir de acuerdo a la Torá, de acuerdo a sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos, los cuales no han dejado de ser, están vigentes hoy día, aunque a nosotros durante 2000 años nos han enseñado que el Antiguo Testamento está abolido, ya no tiene nada que ver con nosotros. Y en estos últimos años el Espíritu de Dios se está moviendo, poniendo una inquietud bien tremenda en los creyentes. Así que si usted me está viendo por las redes sociales y tiene esta inquietud en su corazón y siente que hay algo más, aquí estamos por orientarlo, guiarlo y lograr que usted comience a estudiar las Escrituras desde una perspectiva hebrea. Bien, estos acontecimientos me hacen pensar y meditar en las palabras que el Eterno le habló a Josué antes de entrar a la tierra prometida. En Josué capítulo 1, versículos del 6 al 9. Y me gustaría que fuéramos para allá y si se pudiera proyectar. Dice así en Josué capítulo 1, versículo del 6 al 9. Esto fue justo cuando el pueblo de Israel fue a entrar a la tierra prometida. El Señor le habla a Josué y le dice: sé fuerte y resuelto. Versículo 7. Tienes que ser fuerte y resuelto y observar toda la Torá que mi siervo Moisés te ordenó. No te desvíes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que te vaya bien. En medio de lo que está sucediendo, en medio de las gestiones que están haciendo los líderes mundiales para lograr la unidad y que surja la iglesia universal o la iglesia global, creo que nosotros como creyentes tenemos que recordar esta escritura que Dios le habló a Josué cuando iba a entrar al pueblo a la tierra prometida. Dice: no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que te vaya bien. Versículo 9. Lo que te encargo es que seas fuerte y resuelto. No te atemorices ni te desanimes, que Yahweh tu Elohim está contigo donde quiera que vayas. Y esto es para nosotros, aunque se desatase una mega iglesia global mundial, que sé que va a estar en contra del creyente genuino, amante de los asuntos de Dios, celoso con la Torá, celoso con la Escritura. Esa persecución viene y nosotros tenemos que recordar esta palabra que Dios le dijo a Josué. Palabras dadas por Elohim para Israel antes de entrar a la tierra prometida. Nosotros estamos a punto de ver que suene la trompeta y el Señor nos lleve derecho a entrar a la tierra prometida. En la actualidad Elohim está confirmando estas palabras y le pide a su pueblo actuar
lo mismo, o sea, a actuar conforme a las palabras que Dios le habló a Josué por medio de Moisés. Y Dios está preparándose de un pueblo valiente, un pueblo fuerte, un pueblo resuelto a obedecer la Torá. O sea, el tipo de pueblo que en estos momentos el Señor lentamente metido en las iglesias lo está haciendo. Y esta es una de las razones por lo cual se ha activado en el corazón de los creyentes el amor a la Torá. Muchos cristianos no saben por qué están sintiendo una atracción hacia los asuntos que tengan que ver con Israel. Les llama la atención la bandera, les llama la atención los zigzag, les llama la atención el kipá, les llama la atención el manto de oración, ¿verdad? Todo esto está ocurriendo en el corazón de muchos cristianos, y esto tiene que ver con la movida actual del Espíritu de Dios. Así que si estás sintiendo esto, no pienses que estás siendo atacado por un demonio. Muy por el contrario, el Señor está tocando tu corazón para que te vuelvas a Él con toda tu alma. Y es una de las razones por las que Dios está llamando a sus hijos verdaderos, poniendo en ellos este sentimiento de vacío y deseo de conocer su verdadera identidad espiritual. Nadie podrá parar el movimiento de raíces hebreas. Voy a repetir esto porque sé de muchos pastores que por las redes sociales andan comentando como si fuéramos falsa doctrina, o como si fuéramos una secta, o como si estuviéramos judaizando, y no tiene que ver en nada con judaizar. Judá es una cosa, Israel es otra. Y esto es algo que en Raíces Hebreas nosotros aprendemos. Nadie podrá parar el movimiento de Raíces Hebreas porque es profecía bíblica. Voy a repetirlo. Profecía bíblica para estos tiempos finales, donde se está predicando la Torá y aún se predicará más. Mucho más. Porque algo que Dios quiere que el pueblo cristiano entienda es que no tenemos que volver a los caminos porque nos alejamos de la Torá, de la palabra de Dios, nos alejamos del Antiguo Testamento. Y vamos a ver que la Torá tiene que ver con los tiempos postreros, y este movimiento de Raíces Hebreas tiene que ver con los tiempos postreros. Y quisiera que fuéramos a Apocalipsis capítulo 10, versículo del 1 al 11. Apocalipsis capítulo 10, versículo del 1 al 11. Decía el apóstol Juan mientras estaba en la isla de Patmos, decía así: vi a otro mensajero poderoso que descendía del cielo y tenía en su mano un librito abierto, y habló otra vez conmigo diciendo: ve, toma el librito abierto de la mano del mensajero. Fui al mensajero, versículo 9, diciéndole que me diera el librito, y me dijo: toma y trágalo, y hará amargar tu estómago, aunque en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del mensajero y me lo tragué. Estoy usando la versión israelita nazareno, la BIN, que es una versión que está bastante pegada a la escritura, aunque todas las Biblias son buenas, inclusive la Biblia católica, pero estoy trayendo esta escritura por la manera en que enfoca esta cuestión del librito en manos del mensajero, de un ángel. Un mensajero es un ángel, y le estaba el Señor dando esta profecía
al apóstol Juan y le muestra este mensajero con un libro en la mano y le dice, toma y trágatelo. Y este libro, cuando tú lo leas, cuando tú te lo tragues, cuando tú lo asimiles, cuando tú lo aprendas, va a amargar tu estómago, aunque en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del mensajero y me lo tragué. Y me dijeron, te es necesario profetizar otra vez. Quiere decir que esta no era la primera vez que Dios estaba entregando este libro, que no es otra cosa que la Torá. Es dulce para estos tiempos, pero amarga hasta cierto punto cuando nosotros lo estudiamos y tenemos revelación. Nos amarga por dentro porque da tristeza el que nosotros durante tanto tiempo nos privamos de conocer realmente la Torá y cómo nos alejamos de ella. Y eso como que causa cierto dolor o cierta amargura. Aunque es dulce para nosotros, como quiera trae como cierta tristeza, cierta amargura. Porque se nos está haciendo muy difícil, de hecho, en estos tiempos, traer esta palabra al pueblo. Porque el pueblo se acostumbró a una palabra errada, a una palabra fuera de contexto. Entonces nosotros ahora, por medio de revelación, Dios nos da esta Torá, Dios nos hace tragar esta Torá, conocer la palabra de Dios. Es dulce, pero a la misma vez causa tristeza. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy hablando, pero sí causa tristeza que tanto creyente que supuestamente ama al Señor tiene en su mente la actitud de no querer aprender lo que Dios tiene para estos tiempos. Y me dijeron, te es necesario profetizar otra vez a muchos pueblos, a muchas naciones, muchas lenguas y a muchos reyes. Tremendo. Eso es lo que Dios está haciendo ahora. Ha comenzado a hacer, pero esto se pondrá más fuerte y habrá más predicación y muchas naciones conocerán la Torá, porque Dios se está preparando de un pueblo por medio de raíces hebreas para impactar las naciones con esta verdad. La nueva religión mundial no es el tema principal de esta prédica, sino que otra vez será anunciada la palabra viviente, la Torá. No se trata de una nueva teología. El ángel no le dijo al apóstol, aquí te traigo un nuevo mensaje de parte de Elohim, sino que le dice, aquí está otra vez. Profetiza esto, predica esto, enseña esto a tribus, naciones, lenguas. Predícalo otra vez. Como si el Señor estuviera diciéndole a la iglesia, escucha otra vez mi Torá, vuélvete a ella, atiéndela, porque esto es necesario para los tiempos que se avecinan, los últimos tiempos, los tiempos del Apocalipsis. Así que no se trata de una nueva teología, ni del Dios Alá, ni de los dioses de la Iglesia Católica, sino de la Torá viviente. Tampoco se trata de la teología del reemplazo, donde se enseña erróneamente que la iglesia cristiana es la novia del Cordero y el pueblo actual del Eterno. Hermano, nosotros tenemos que entender que por falta del estudio profundo de las Sagradas Escrituras, desde su origen hebreo, nos hemos desviado del camino de la realeza, nos hemos salido del contexto bíblico, nos hemos ido apartando a nuevas doctrinas, a nuevas revelaciones, a nuevas especulaciones.
y hemos abandonado la Torá. Así que cuando estudiamos las Escrituras desde sus raíces hebreas, nos llenamos de sabiduría, nos llenamos de prudencia y entendemos que cuando el patriarca Israel, y aquí viene algo importante, voy a desarrollar ahora cierta información bíblica que es necesario para este tiempo. ¿Se apagó el micrófono? Oh my God. Si se apagó ese micrófono, no sé. Dame otro. Gloria a Dios. Ya estamos en el aire nuevamente. Ajá. Perdonen todas estas cositas que pasan, no importa. Voy a repetir que cuando estudiamos las Escrituras, cuando estudiamos la Biblia desde sus raíces hebreas, nos llenamos de sabiduría. El Espíritu de Dios se encarga de traer una revelación superior y nos da sabiduría, nos da prudencia. Y es ahí que entendemos que cuando el patriarca Israel adoptó a los hijos de José nacidos en Egipto, profetizó que ambos jóvenes serían legítimos hijos de Israel. Y es aquí que quiero comenzar a explicar por qué razón la iglesia tradicional no es una iglesia gentil, sino que la iglesia tradicional es Israel. Y todo comienza aquí en esta escritura cuando leemos lo que sucedió. En otras palabras, vamos a ir a Génesis capítulo 48, versículo 5, y nos vamos a dar cuenta que José, cuando fue llevado a Egipto, no sé si ustedes recuerdan, yo sé que esta administración la van a extender muchos cristianos que llevan muchos años en el Señor, pero allá en Egipto José se casó y tuvo 2 hijos. Cada uno de esos jóvenes nacieron en Egipto, pero llegarían a ser israelitas igualito al resto de los hijos de Israel. En Génesis capítulo 48 versículo 5 dice así: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, igual que Rubén y Simeón. En la versión israelita nazarena dice: ahora tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, serán míos, Efraín y Manasés. No serán menos míos que Rubén y Simeón. Y el versículo 6 dice: ellos quedarán registrados en su herencia. Gloria a Dios. Notemos bien que ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Porque tiene que ver con usted y conmigo. Tiene que ver con la iglesia actual. Tiene que ver con nosotros hoy día. Mire, varias cosas sucedieron aquí en este momento en que Jacob, que es Israel, le está dando la bendición a estos 2 muchachos nacidos en Egipto. Número 1, el nombre de Efraín es mencionado antes que el de Manasés.
aunque Efraín era el menor. ¿Qué quiere decir esto? Que Efraín sería más grande y más poderoso que Manasés. José pensó que su padre Jacob, o sea Israel, se estaba equivocando y lo corrige, pero Israel le informa que él no estaba equivocado. Vámonos a Génesis capítulo 48, versículos 17 al 19. Y por favor, la iglesia Primicia, preste atención porque estamos haciendo como una introducción a las raíces hebreas. ¿Por qué es necesario raíces hebreas? ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Dónde se encuentra en la Escritura que la iglesia no es la novia del Cordero, que la novia del Cordero él comienza aquí? Por eso es que es importante que entiendan lo que estamos enseñando ahora. Génesis 48, 17 al 19. Cuando José vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado. Así que tomó la mano de su padre para moverla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y le dijo José a su padre: no así, padre, que el otro es el primogénito. Y quiero que apunten la palabra primogénito. No, padre, el otro es el primogénito. Pero ¿qué pasó? Que no, que Jacob decide poner la mano sobre Efraín, que no era el primogénito. Pero al poner la mano sobre Efraín, lo está nombrando el primogénito. ¿Cuánto entienden hasta ahí? Ok. Entonces sigamos. Pero su padre objetó diciendo, versículo 19: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande. Pero su hermano menor, y voy a repetir esto, pero su hermano menor será más grande que él, y su linaje, presten atención, y su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones. ¿Cuánto están entendiendo? Para formar naciones. Preste atención a esta profecía, porque se está cumpliendo en la actualidad. Y eso es lo que sucede, que antes nosotros leíamos esta escritura, pero no podíamos entender esta profecía, porque nos enseñaron que las profecías del Antiguo Testamento no están vigentes, ni tienen que ver con nosotros. Pero debido a la revelación del Rúa para estos tiempos finales, ahora nosotros estamos entendiendo que estamos íntimamente relacionados con esta profecía y que Efraín y nosotros somos una misma cosa. ¿Cuántos aplauden al Señor? Porque Efraín se convirtió en naciones, en muchas naciones, debido al pacto de Elohim con Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo primero que ocurre aquí en esta porción bíblica. Número 2, lo próximo que ocurre. Este hecho también implica que los descendientes de Efraín llegarían a crecer tanto como los peces del mar. Se usa la frase como los peces del mar debido a la referencia que se hace en la Taná, en el Talmud, en el Midrash y en las fuentes rabínicas. En las fuentes rabínicas no dice de la manera que acabamos de leer, sino que dice que Efraín llegaría a multiplicarse como los peces del mar.
Entonces, además de este hecho, de que se encuentra en el Midrash, en el Talmud, en la Taná, en las fuentes rabínicas, se habla de esta manera. Además de eso, es interesante notar que Yeshua en varias ocasiones le decía a sus discípulos: yo los voy a hacer a ustedes, ¿qué? Pescadores de hombres. Así que, si vamos a ver, Yeshua estaba diciendo que nos iba a hacer a nosotros pescadores de los descendientes de Efraín. Eso es lo que está diciendo. Porque Efraín, vuelvo a repetir, es Israel. Y el Señor vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Y esto está en Lucas capítulo 5 versículo 10. No temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. Y esto que Jesús dijo está ligado a la profecía que habló Jacob, o sea, Israel, a José en relación a Efraín. ¿Ok? ¿Por qué lo dijo? Porque Yeshua vino a buscar a Efraín, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y quiero que vayamos ahora a Jeremías capítulo 16, versículos 14 y 16. Vamos a ver al profeta Jeremías hablando precisamente de esto. ¿Ok? El profeta Jeremías trajo palabras de Yahweh a Judá diciendo: ciertamente viene un tiempo, oigan esto, ciertamente viene un tiempo, ese tiempo es este, ¿ok? Ciertamente, Jeremías, dile a mi pueblo, Judá, que ciertamente viene un tiempo, declara Yahweh, cuando no se dirá más, vive Yahweh, o por vida de Yahweh, que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino que se dirá, vive Yahweh, que hizo subir de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había desterrado. Así que Efraín fue desterrado por Dios a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, a todas las naciones. Y Dios le está diciendo a Judá: mira, oye bien, ya no se va a decir más que Israel salió de Egipto, sino que se va a decir, vive Yahweh, que hizo subir a Efraín de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había desterrado. Miren, yo envío a muchos. Miren, yo envío, ¿cómo que dice la escritura? La escritura aquí en la Biblia mía dice: miren, yo envío a muchos pescadores, declara Yahweh, y después de eso enviaré a muchos cazadores, y los cazarán sobre todo monte. En otras palabras, en estos tiempos, más que nunca, tienen que ver con que usted y yo somos pescadores de hombres, porque fuimos separados por Dios para este tiempo, buscar, pescar, arrancar y traer a las ovejas perdidas de Israel. Podemos darle un aplauso grande al Señor. En otras palabras, la mía está lista. ¿Se acuerdan ese cántico? Las mías están listas. No sé si usted se acuerda. Tiene que ver con esta profecía, ¿ok? Para la recogida de esta temporada, donde el Señor está reuniendo a su pueblo Israel de entre todas las naciones, de entre todas las iglesias tradicionales, de entre todos los pueblos, de entre todas las tribus. Óyeme bien,
este movimiento no va a haber quien lo pare, porque proviene directamente de la mano de Dios y de cosas que el Eterno declaró a una Judá. Jamás dejará el Señor de cumplir su palabra. No entendíamos antes esta escritura porque creíamos que el Antiguo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento en nada nos vinculaba a nosotros. Y tenemos que entender ahora, hermano, ¿quién es usted? Tiene que entender. Usted no puede ser un cristianito más que se reúne en una iglesia. No puede ser. No puede ser. Y se va a dar cuenta, porque cuando llegue y se active y empiece la manifestación de la iglesia mundial, usted, pastor que me está escuchando, usted, creyente que me está escuchando, usted, líder espiritual de la iglesia tradicional cristiana, no va a poder pelear este punto de vista según usted dice, porque es pura palabra de Dios y pura profecía para estos tiempos. Le damos un aplauso al Señor. Van a terminar tarde o temprano casados por uno de nosotros, pescados por uno de nosotros. ¿Ok? Ok. Punto número 3. Es bajo el nombre de Israel y no bajo el nombre de una iglesia gentil la que va a ser pescada o casada o recogida, porque el Señor usa también esas palabras y siguen leyendo los textos bíblicos. Jeremías 16, 19. Oh Yahweh, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en tiempos de adversidad. A ti vendrán las naciones, desde los extremos de la tierra, y dirán: nuestros padres heredaron engaño, cosas que son inútiles y sin valor. Wow. ¿Qué fue lo que nos enseñaron a nosotros, nuestros padres y los padres de la iglesia católica y los padres de la iglesia evangélica? Ellos nos dieron por herencia engaño, cosas que son inútiles y sin valor. Y en estos tiempos es que nosotros estamos abriendo los ojos, porque el Eterno nos está abriendo los ojos. Vamos a Génesis capítulo 48, versículo 16. Es bajo el nombre de Israel y no bajo el nombre de la iglesia gentil que va a ser pescada. O sea, no es la iglesia gentil la que va a pescar. No es la iglesia gentil la que va a convertir las almas en los últimos tiempos. Es la congregación que tiene revelación de raíces hebreas. Génesis 48, 16. Y sea, le dice, y sea perpetuado en ellos, en Efraín y Manasés, mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Claro está. Nos asegura ahí que somos israelitas, porque leemos que el nombre de Israel sería perpetuado por medio de un pacto entregado bajo herencia. Tienes que leer, hermano. Esta escritura es importante para entender por qué estamos en la revelación de raíces hebreas. ¿Por qué? Porque cuando Israel bendice a Efraín, cuando Israel, o sea Jacob, bendice a Efraín y a Manasés, hace un cruce de manos al poner su mano derecha sobre Efraín, quien era el menor. Pero este cruce de manos forma la letra Tab, que en el idioma hebreo quiere decir pacto. ¿Okay? Así que Efraín se convierte en un hijo legítimo. Voy a repetir: Efraín se convierte en un
en un hijo legítimo de Jacob, lo que implica que hereda su nombre. Por eso es que nosotros somos israelitas, porque heredamos la legitimidad del nombre de Jacob. ¿Me está entendiendo, hermano? Ok. Número 4 es Efraín, a quien Dios llama mi primogénito y a quien Dios llama Israel o la casa de Israel. Y nos vamos para Jeremías capítulo 31 versículo 10. Oh naciones, escuchen. Y esto es palabra de Yahweh, que le habla a Jeremías para que Jeremías lo hable para estos tiempos. Oh naciones, escuchen la palabra de Yahweh y háganlo saber en las costas lejanas. Ahí estamos nosotros, en las costas lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará. Wow. Como pastor a su rebaño. Versículo 11. Porque Yahweh rescatará a Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Lo redimirá de uno más fuerte que él. Ahora sería bueno preguntar, ¿nos va a redimir de quién es más fuerte que Israel? Atienden esto. Porque Yahweh rescatará a Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Lo redimirá de uno más fuerte que él. Israel no tiene muchos enemigos y no son más fuertes que él. Pues nos va a guardar de cualquier enemigo grande, fuerte, terrible y poderoso que se levante contra nosotros, Israel, contra nosotros, que somos el pueblo de Israel. Dios nos guardará de ese gran ataque. Dios, es importante que usted entienda esto. No se confunda con esta escritura. Yahweh rescatará a Jacob, lo redimirá de uno más fuerte que él, y hay esperanza para tu futuro. El futuro de aquel entonces es el presente de ahora. Tus hijos volverán a su país. Oye esto, declara Yahweh. Puedo oír a Efraín que se lamenta. Me castigaste y fui castigado como un novillo sin domar. Recíbeme de nuevo, porque tú, Yahweh, eres mi Elohim. Ciertamente Efraín es un hijo querido para mí. Así le contesta Yahweh a Efraín. Ciertamente Efraín es un hijo querido para mí, un niño mimado. ¿Cuántos quieren ser niños mimados? ¡Wow! Siempre que me he vuelto contra él, no se ha apartado de él mi pensamiento. Por eso mi corazón se estremece por él. Lo volveré a recibir. Lo volveré a recibir. Dios no ha desechado a Israel. Lo volveré a recibir en amor, declara Yahweh. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. Y ahí están las dos casas. No está hablando de la iglesia gentil. No está hablando de que en un futuro, en los tiempos postreros, hay una iglesia que es la novia del Cordero, una novia nueva a quien el Señor va a redimir. Eso no existe en la Escritura. Eso fue un invento de la Iglesia Católica y de Roma, de los griegos, pero no es bíblico. Y nosotros tenemos que en estos tiempos aprovechar
la oportunidad que nos está dando Dios, que está trayendo revelación de su palabra, cosa de que nosotros podamos ubicarnos como pueblo de Él y decir claramente que tenemos derecho a usar zikzí, que tenemos derecho a usar kippah si queremos, que tenemos derecho a usar el talí si queremos, que tenemos derecho a danzar, que tenemos derecho a darle la espalda, si vamos a ver, a la cultura de nuestros países, porque la cultura de Israel es la cultura del cielo y es la que Dios nos dio a nosotros, y nosotros descendemos de Efraín, de Israel, por lo tanto, esa es nuestra cultura, y por eso es que nos sentimos atraídos por Israel. No es que queremos ser judíos, la casa de Judá son los judíos, la casa de Israel somos nosotros. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. Vean la nueva alianza con las dos casas y no con la iglesia gentil. Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Vamos para allá, van a ver las dos casas. Miren, viene un tiempo, y es ahora, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así que el nuevo pacto no es con los gentiles, el nuevo pacto es con Israel y la casa de Judá. ¿Cuántos aplauden al Señor? Oh my God. Pero esta será la alianza que haré. Esta es la alianza. ¿Cuántos quieren saber cuál es la alianza? Amén. Mire, pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. La alianza nueva es que el pacto, la Torah, sería escrita en nuestros corazones para cumplirla. Así que en ningún momento fue abolida la Torah. ¿Cuántos aplauden al Señor? Y esta es la profecía que está sacudiendo o seduciendo el corazón de los cristianos genuinos. Esta es la profecía que se está llevando a cabo en el corazón de los creyentes que aman a Yeshua y sienten que necesitan un cambio. Sientes que necesitan un cambio porque Yahweh te está llamando para injertarte a su pueblo Israel, hacer una transformación, algo más allá de lo que usted conoce. Así que yo con esta ministración directa del Espíritu, usando la Escritura, te he comprobado que la iglesia tradicional no está dentro del pacto, que esto tiene que ver con Israel y esto tiene que ver con Judá. Así que si me estás escuchando, si me estás viendo y sientes en tu corazón que el Espíritu de Dios está trayendo revelación a tu vida de la palabra y quieres contactarnos, nuestro teléfono es el 305-916-9015. Puedes llamarnos, estamos dispuestos a celebrar un Shabbat en tu casa, estamos dispuestos a explicarte, a visitarte, a sacar toda duda de tu corazón y así poderte dirigir para que seas parte de la bendición que se avecina para el pueblo de Israel. Dios te bendice mucho. Shalom.